¿Cómo te deshaces de tu ciudadanía? Es una pregunta un poco rara, lo sé. Usualmente, todo se trata de cómo obtener la ciudadanía, qué condiciones cumplir, por cuáles aros saltar. Adquirir la ciudadanía es difícil, pero puede ser igual de difícil deshacerse de ella. Estamos hablando de requisitos, tarifas, obstáculos burocráticos y demás. Y aunque estés haciendo todo al pie de la letra, todavía es posible que tu país simplemente no te deje ir. Idealmente, la renuncia a la ciudadanía funciona así. Vas con todos los documentos necesarios a una oficina gubernamental. Dices que te gustaría renunciar a tu ciudadanía. El humano detrás del escritorio dice, está bien, te da un pedazo de papel confirmando dicha renuncia y ya está. Idealmente. En realidad, sin embargo, cada país puede diseñar este proceso como quiera. Existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todos tienen derecho a cambiar su nacionalidad, es decir, ciudadanía. Pero no es tan fácil. En la práctica, no cambias tu ciudadanía, sino que adquieres una, y poco antes o después de eso, sueltas la otra. Entonces, no puedes simplemente aparecer y pedirle a un funcionario civil que intercambie tu ciudadanía francesa por una Micronesia. Un servicio de cambio de ciudadanía sería bastante agradable, pero no existe. Pero antes de profundizar en la jungla de la renuncia, unas palabras rápidas sobre etnicidad, nacionalidad y ciudadanía. Etnicidad significa que hay un pueblo y a través del idioma, descendencia, cultura, preferencia personal y demás, eres parte de él. No se necesita confirmación escrita ni documentación. La ciudadanía, por otro lado, solo es otorgada por los estados y confirmada en registros y documentos oficiales. En un estado-nación, la mayoría de los ciudadanos tienen la misma etnicidad. Por ejemplo, los ciudadanos austriacos también siendo parte del pueblo austriaco. No tiene que ser así, sin embargo. Puedes perfectamente ser un ciudadano austriaco de etnicidad croata, catalana o kurda. La nacionalidad se encuentra en algún lugar entre etnicidad y ciudadanía, porque a veces se usa como sinónimo de una, luego de la otra, y a veces como una especie de ciudadanía ligera, con solo parte de los derechos y deberes de la ciudadanía completa. Los nacionales estadounidenses, por ejemplo, cuando no son también ciudadanos estadounidenses, pueden votar en elecciones locales, pero no estatales o federales. El punto es que nacionalidad es realmente impreciso, así que usemos simplemente ciudadanía para que todos estemos en la misma página. Ahora sabemos lo que significa ciudadanía, pero ¿cómo nos deshacemos de ella? Lo más fácil posible es el proceso en Tonga. Solo se requiere una condición. Necesitas una ciudadanía extranjera. Tan pronto como la tengas, puedes entrar directamente, presentar tu pasaporte extranjero y ya estás. Tonga no tiene un proceso legal para renunciar a tu ciudadanía, pero sí tienen una prohibición absoluta de la doble ciudadanía sin excepciones. Adquirir cualquier otra ciudadanía invalida inmediatamente tu ciudadanía tongana. Tal renuncia automática, aunque usualmente no tan estricta, se puede encontrar en muchos países sin doble ciudadanía totalmente aceptada, como Austria. Si tienes ciudadanía austriaca pero obtienes cualquier otra, la pierdes automáticamente, justo como en Tonga. Pero lo que es diferente es que en Austria se pueden hacer excepciones para la doble ciudadanía, por ejemplo para niños con solo un padre con ciudadanía austriaca, o cuando se aprueba debido a circunstancias personales o familiares. Pero como ya no puedes usar ese poderoso movimiento de renuncia automática, excepto si obtienes una tercera ciudadanía, necesita haber una forma separada de deshacerte de ella. Y para eso, sí tienes que marcar algunas casillas más. Además de tener otra ciudadanía, también necesitas haber completado el servicio militar o civil, si eres hombre entre 16 y 36, y no puedes haber cometido ningún crimen punible con más de 6 meses. Excepto si has estado viviendo fuera del país por más de 5 años seguidos. Entonces, esas dos condiciones caen. Finalmente, pagas 50 a 100 euros en tarifas y tu renuncia está hecha. Si ahora preguntas, entonces digo 1, eso es algo altamente idiota de hacer, y 2, no, siempre necesitas tener otra ciudadanía. Si no, todo sigue igual. Debido a eso, tiene mucho más sentido no renunciar sino renunciar a tu ciudadanía. Para eso, declaras oficialmente tu intención de hacerlo, haces una cita para ello, todos los documentos son revisados
Y si todo está bien, personalmente declaras tu renuncia y obtienes un pedazo de papel confirmándolo. Lo que hace ese proceso un poquito más difícil que en Austria es que en Estados Unidos, no importa si estás renunciando o renunciando, si tu solicitud pasa o no, debes pagar una tarifa de $2,350 americanos. Esa es la tarifa de renuncia más alta del mundo. Las siguientes más altas son Jamaica, $1,010, Egipto, $800 y Sierra Leona, $663. Pero sea cual sea la razón por la que estás tratando de soltar tu ciudadanía, una palabra de advertencia no te ayudará a escapar del enjuiciamiento penal, del deber militar o de la deuda tributaria. Si olvidas pagar tus impuestos durante algunos años y luego intentas abandonar el barco para salvarte, no es la mejor idea. Y los impuestos, en Estados Unidos, todo un tema en sí mismo. Porque ellos, junto con Myanmar, Hungría y Eritrea, forman el pequeño grupo de países que gravan a las personas por ciudadanía, sin importar dónde vivan o trabajen. Gracias a un montón de acuerdos bilaterales, a menudo se previene la doble tributación. Pero los expatriados estadounidenses todavía tienen que presentar una declaración de impuestos estadounidense cada año. ¿Qué tiene eso que ver con la renuncia a la ciudadanía? Lo siguiente, si renunciaras a tu ciudadanía y eres de medios considerables, más de 2 millones en capital total o un promedio de 100,000 en impuestos sobre la renta anual, también llegas a, como regalo de despedida, pagar impuestos sobre ganancias de capital en todos tus activos. Entonces, cuando estás renunciando, no importa si alcanzas esa cantidad o no, debes haber presentado declaraciones de impuestos durante los últimos 5 años y un documento de impuesto de expatriación separado. Si no lo has hecho, recibes un aviso y una multa de $10,000 además de eso. En Estados Unidos la renuncia es posible, pero complicada y costosa. Pero se pone aún mejor en Irán. Eso comienza con el hecho de que tienes que tener 25 años para poder renunciar siquiera. En la mayoría de los países, simplemente tienes que alcanzar la mayoría de edad. Eso es 18 en Irán. Aún así, solo puedes renunciar a los 25. Segundo, ya debes haber completado el servicio militar obligatorio de 18 a 24 meses, si eres hombre en edad militar. Tercero, tienes que renunciar a todos los bienes raíces en Irán y derechos a tales. Si posees un campo de remolachas en Irán, no te desharás de esa ciudadanía. Todo eso ya es bastante molesto, pero luego también tienes que, 4, pedirle permiso al Consejo de Ministros para renunciar. Y quién sabe qué tan interesado está el Consejo de Ministros iraní en los deseos de renuncia de sus súbditos. En cualquier caso, el Consejo puede, sin declarar ninguna razón y sin ninguna forma de recurso legal, simplemente decir que no. Eso es mala suerte para ti entonces, dice la embajada iraní en los Países Bajos. Bueno, si lo declaran así, debe ser verdad. La cereza del pastel es si tú, a pesar de la improbabilidad de un permiso para renunciar, intentas poner todo ese proceso en movimiento, descargando el formulario de renuncia. El 404, no encontrado en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, te hará reconsiderar. Aquí está la pregunta, sin embargo, ¿por qué un país no permitiría a sus ciudadanos renunciar? ¿Cuál es el beneficio de forzar la ciudadanía en las personas? Bueno, con cada ciudadanía vienen derechos y deberes. Los derechos, usualmente los experimentas mucho más, pero los deberes de lealtad, servicio militar, funciones de jurado y votación están, dependiendo del país, también en vigor. Pero sobre todo la ciudadanía significa que un país tiene poder diplomático sobre tus asuntos. Digamos que tienes ciudadanías de los países A y B. La de B, has estado queriendo soltarla durante años, pero no te dejan. Si ahora estás encarcelado en el país B por, digamos, espionaje, los diplomáticos de A no tienen un gran argumento en contra de eso, porque B mantiene que eres su ciudadano, así que son responsables de ti. A puede por supuesto intentar lo que quiera, pero mientras seas ciudadano de B, es difícil argumentar que no es su decisión. Luego, hay una razón más, menos práctica, pero altamente emocional para negar la renuncia, corta y mala. Hemos tenido renuncia automática, renuncia bajo condiciones con tarifas bajas y altas, y renuncia teóricamente posible, pero prácticamente imposible. Pero tengo una más, a saber,
países donde simplemente no puedes renunciar a tu ciudadanía en absoluto. No es difícil de hacer, no es improbable, sino simplemente imposible. Así es como es en Argentina. Si has tenido ciudadanía argentina desde el nacimiento, como el chicle definitivo en tu zapato, no puedes, en ningún caso, sin excepción, sin ningún vacío legal, nunca jamás deshacerte de ella. La razón de eso es bastante débil en sus piernas. El Estado no debe privar a sus súbditos de su ciudadanía, por lo que perder la ciudadanía se hace imposible en general. Incluso si lo pides, ninguna oportunidad. Se vuelve especialmente interesante cuando estás obligado a renunciar a tu ciudadanía anterior para adquirir una nueva. En ese caso todavía no puedes, pero al menos te entregan un documento asegurándole a todos que la renuncia es, de verdad, nunca una posibilidad. Si el otro país acepta eso, es otra pregunta completamente diferente. Una posible solución sería una especie de ciudadanía cero, que te permite permanecer argentino en el papel, pero te libera de todos los derechos y deberes relacionados con la ciudadanía. Pero eso tampoco es posible, porque Argentina no solo tiene la ciudadanía más pegajosa que existe, sino también voto obligatorio. Y como los ciudadanos tienen que votar, una versión cero rompería la ley una vez más. Entonces, sin importar qué, la ciudadanía de Argentina y todas las cosas que vienen con ella se quedan contigo para siempre. Pero para ser justos, Argentina no está sola en eso. Costa Rica, Uruguay, Libia y algunos otros países tampoco tienen posibilidad de renuncia. La razón por la que Argentina y otros están tan condenadamente asustados de que las ciudadanías sean revocadas, que hacen que incluso renunciar a ellas sea imposible, se puede ver en Malaui, donde el ministro a cargo puede quitarle las ciudadanías a las personas por capricho. No necesitan una razón para ello, y no puedes pelear la decisión en la corte. Y revocar la ciudadanía de alguien, obviamente un asunto bastante grande, ya que los derechos de residencia, votación y demás están vinculados a ella. En Malaui, uno no puede convertirse en apátrida al perder su ciudadanía, así que solo aplica a ciudadanos duales, pero aún así no está bien. No importa cómo lo gires, cuando un país te obliga a mantener tu ciudadanía, eso es un gran problema. La ciudadanía debería reflejar cierta conexión con un país, idealmente una voluntaria. Si esa conexión ya no está ahí, ¿por qué deberías estar obligado a mantener tu ciudadanía? Y no es como que solo esté en el papel. Las ciudadanías retenidas pueden causar problemas mayores. Vas de vacaciones a la vieja patria para visitar a la familia, pero como no has completado el servicio militar, eres encarcelado por deserción. Se vuelve aún más urgente cuando estás en línea para adquirir otra ciudadanía, pero eres rechazado porque no puedes renunciar a tu antigua. De esa manera, un país extranjero indirectamente te niega la ciudadanía con todos los derechos y deberes en tu nuevo país de origen. Si te has construido una vida en un lugar, vives y trabajas allí, pero el viejo país te obliga a ti, y posiblemente incluso a tus hijos, a mantener su ciudadanía. Eso no es menos que despotismo estatal arbitrario.